Yo quiero darle la bienvenida hoy a Miguel Ángel Ferreira, analista político, quien ha aceptado nuestra invitación para poder conversar un poco sobre el ambiente político que se vive luego de esta decisión de Fuerza Popular como bancada. Miguel Ángel, qué gusto volvernos a encontrar. Buenos días. Claudia, muy buenos días y gracias por la invitación. No, a ti por aceptar siempre. En efecto, el día de ayer hemos estado ante una decisión que no sé si sorprenda a muchos o era algo que se venía a venir. En definitiva, la actitud de Kenji Fujimori durante el año pasado ha sido una actitud de oposición, una actitud rebelde frente a la bancada. Hay algo que no termina de quedar claro, creo, para la ciudadanía, y es esta sensación de malagradecimiento de parte de Keiko Fujimori y de la bancada frente a lo que a grandes luces Kenji logró tendiendo un puente de diálogo, que ese es el indulto al señor Alberto Fujimori. ¿Qué crees tú cuál va a ser la reacción hoy de los otros 8 amigos de Kenji, por así decirlo, los Avengers, luego de esta decisión arbitraria para muchos de Fuerza Popular? Primero, saludar a tus radioescuchas, a tus radios televidentes. Esta es una decisión, entiendo yo, ya razonada por Fuerza Popular en razón a que existen ya 2 liderazgos frente a través de la fuerza del Fujimorismo. Es cierto. Que es la figura de Keiko Fujimori, líder o lideresa de Fuerza Popular, y ahora la figura de su hermano Kenji Fujimori, que después de ciertamente la negociación con el presidente Kuczynski permitió el indulto humanitario, hoy cuestionado, de su padre Alberto Fujimori. Acá hay 2 temas. Kenji Fujimori debió ser expulsado de la bancada de Fuerza Popular por sus constantes indisciplinas dentro de su prerrogativa en impulsar alguna reforma dentro de Fuerza Popular. En lo personal, creo que es un exceso. Sin embargo, ante una línea de comportamiento permanente por parte de Kenji en desdibujar el liderazgo de su hermana Keiko Fujimori, no le quedó otra a la bancada de llevar 2, este es el tercer proceso disciplinario que tiene Kenji Fujimori. La primera fue una suspensión de 60 días, luego fue una suspensión de 120 días y ahora hay una expulsión de la bancada, pero ojo, no del partido Fuerza Popular. Ante esa expulsión de la bancada de Fuerza Popular, también han corrido la misma suerte 2 congresistas, la señora García y el señor Bienvenido Ramírez. En este caso es una situación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tanto Bienvenido Ramírez como la señora García era el primer proceso disciplinario que se le aperturaba. Y en efecto la sensación es que son separados de la bancada por la abstención en la vacancia presidencial. Y hay una colisión de derechos, sienten ellos, frente al derecho a la libertad de conciencia y al voto que tienen dentro de la representación parlamentaria. Más que ser un exceso, ¿crees que Fuerza Popular como bancada es consecuente con esta expulsión en el caso de estos 2 congresistas por no haber votado con las bases que tenía Fuerza Popular en esta vacancia? Mira, la política al ser fortalecida por partidos políticos, o sea, cuando tú buscas el poder en términos de desarrollo político, vas consolidando partidos políticos. Y en esa consolidación no hay que negarle todos los esfuerzos que ha hecho Keiko Fujimori por desligarse ciertamente de los errores que en algún momento tuvo su padre. Pero ella también debe entender que gracias a su padre ha podido consolidar el partido. Es decir, nos encontramos ante una coyuntura ciertamente de análisis. Sí. ¿Por qué? Porque el fujimorismo no es un partido típico de liderazgos nuevos, sino antropomórfico en la figura de Alberto Fujimori. Y ante esa figura de Alberto Fujimori y ante
2 derrotas consecutivas de Keiko Fujimori, se genera una posibilidad e internamente van construyendo la figura de Kenji Fujimori como una oportunidad para lograr ciertamente en un proceso electoral la victoria, ¿no? Miguel Ángel, ¿cuán fuerte crees tú que sea históricamente la referencia de Alberto Fujimori en el partido? Fuerza Popular, con otra denominación en ese momento, es Fuerza Popular. Ya no estamos hablando de Perú 2000, ni todas las denominaciones por las que ha tenido que atravesar el fujimorismo. ¿Es el partido históricamente con los mismos lineamientos? ¿O es un partido formado por personas que simplemente han tratado de llenar una curul formando parte de este nuevo cambio liderado por Keiko Fujimori? No te olvides de que el hoy Fuerza Popular fue Fuerza 2011. Tuvo una cierta cantidad de congresistas en el anterior proceso electoral. Inclusive la propia Keiko Fujimori quedó en las mismas circunstancias, en segundo lugar en un proceso electoral. Ella anteriormente había sido congresista y ha podido canalizar cierta experiencia y ha podido construir un partido, y ese partido muchos hay invitados, es decir, cambió sus orígenes iniciales para efectos de dar una frescura a un partido en términos de renovación de cuadros, que sí los tiene, o sea, tiene una renovación de cuadros. Sin embargo, acá hay una figura de Kenji Fujimori que ya llega a una edad de casi 40 años y le dice a su hermana: tú ya tuviste la oportunidad en 2 ocasiones, ahora me toca a mí. Y yo he ayudado y he coadyuvado a poder construir un partido como Fuerza Popular que representa uno de los que más me ha votados. permitido a mí lograr casi 800.000 firmas en favor del mismo. Razón por la cual él, en una entrevista ya hace algunos días en un medio local, señala expresamente: yo en algún momento me voy a reunir con mi hermana to face y conversaremos personalmente y podamos de alguna u otra forma darle solución a este tema. Sin embargo, ante esta medida disciplinaria de expulsión de bancada, entiendo que ellos tienen un plan B. Seguramente van a interponer los recursos impugnativos de apelación que le corresponde. ¿Tú crees que verdaderamente van a apelar a esta impugnación de esta expulsión, o los Avengers van a ir uno por uno hacia la renuncia? Mira, una vez haber emitido ya ayer la resolución de expulsión de Kenji Fujimori con la señora García y el señor Bienvenido Ramírez, ellos se han reunido como grupo en el cual presentan a 10 personas, 10 congresistas, es decir, Fuerza Popular va a mellar y ya no va a ser la fuerza más importante del Congreso de la República, es decir, no va a tener mayoría absoluta. Va a haber una debilitación de su propio partido, no me quepa la menor duda, sí lo hay. Sin embargo, esperemos las decisiones que tomen ellos frente a presentar recursos impugnativos de apelación en esta instancia interna del partido. Entiendo que tienen 2 días de plazo para interponer los recursos correspondientes y ya finalmente quedarán sus resoluciones firmes. Ellos tomarán las acciones que correspondan. Sin embargo, no te olvides que hay una ley antitransfugismo que no le permite a ellos formalizar una nueva bancada. Eso es cierto. En ese sentido, ellos tienen que ver de manera muy cautelosa. Pero una cosa es la política real y otra cosa es la percepción ciudadana. La percepción ciudadana le da a Kenji Fujimori un porcentaje real frente a un comportamiento de lealtad para con su padre. Y las personas valoran y valoramos mucho las lealtades. Él en todo momento ha tenido un comportamiento bastante constante frente a la postura de la libertad de su padre, cosa que lo logró. Indistintamente a que podamos o no estar de acuerdo. En lo personal, la propia figura del indulto humanitario, a través del informe defensorial 117, está siendo cuestionada. Ha salido una última encuesta en donde
el 51% está de acuerdo con el indulto humanitario y el 49% no está de acuerdo. Es decir, vemos que nuestro país sigue fracturado y hoy más que nunca nosotros tenemos que ir impulsando la institucionalidad democrática, principalmente con reformas electorales que permitan consolidar los partidos políticos venido a menos por los casos de Odebrecht y por los casos propios de la falta de gestión en términos de renovación de cuadros. Yo realmente, Miguel Ángel, no creo en las encuestas, pero creo que sin necesidad de dar un número, uno lo puede sentir en la calle. Las marchas y contramarchas luego de este indulto se vienen dando. El país en este momento está polarizado por la decisión que se toma frente a este indulto, un indulto desprolijo, sin argumentos, que cada día tiene más destapes por las irregularidades que se han dado y que evidentemente deja a grandes luces este acuerdo sobre la mesa entre Kenji y el presidente. ¿Crees tú que la decisión de Fuerza Popular en este momento acerca más a Kenji al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Él lo ha dicho, él no es un hombre de oposición, más bien es de una posición constructiva y de ayuda a un gobierno bastante débil. Su posición es importante, ¿por qué? Porque él representa hoy ya a 10 congresistas de una bancada de Fuerza Popular. Es decir, existe una facción en él y él representa un porcentaje de la ciudadanía que ve con buenos ojos al señor Kenji Fujimori. Nos guste o nos disguste. Sin embargo, considero yo, en lo personal, lo que hay que hacer es fortalecer los partidos políticos. Fuerza Popular es un partido político. El APRA es otro partido político. Frente Amplio es otro partido político. Nuevo Perú está por inscribirse. Y Acción Popular también. APP. O sea, lo que tenemos que hacer es buscar el fortalecimiento de los partidos, pero castigar a aquellos que a través de sus partidos han generado muchas controversias, como el ser receptor de dineros ciertamente entregados por Odebrecht, y en ese sentido las instituciones están por encima de las personas y hay que castigar a esa generación política que permitió esas dádivas o esas componendas económicas para favorecer a ciertos procesos electorales. Hoy más que nunca se abre un camino importante para la renovación de cuadros. Es decir, hoy vemos con mucha satisfacción, y yo, Claudia, con total sinceridad te lo digo, la presencia de candidatos a Lima Metropolitana. Ya se vienen los procesos municipales y regionales. Veo la figura de nuevos rostros que ciertamente tienen experiencia previa en lo político, como Renzo Reyardo, como Alberto Bengolea, como Jorge Muñoz, y otras como Alberto Bayac, y otras figuras, Humberto Lay, ciertamente, otras personas que de alguna u otra forma van a oxigenar el cambio generacional que va a permitir ver por parte de la ciudadanía otro espectro político que va a permitir construir nuevos liderazgos. En el caso de Kenji Fujimori es una opción legítima que él de alguna u otra forma pueda liderar un grupo, porque tiene la ciudadanía que ve en él un respaldo ciertamente político, ¿no? Eso es importante y puede ser un arma de doble filo. No sé si eres de la misma opinión, porque sí, respaldando claro, a un presidente moralmente descalificado por todo el mundo, que viene demostrando falta de manejo político, que se le viene cuestionando por el tema de corrupción, yo no sé ¿en qué momento esto le pueda jugar en contra a Kenji? Porque todos los militantes que puedan apoyar las actitudes que él tiene en algún momento van a sentir que él apoya a un gobierno que está de espaldas al pueblo, que no trabaja por las necesidades importantes. Porque el 2017 ha sido un año donde se ha respirado conmoción política, donde no se ha trabajado ni por la reconstrucción con cambios, porque los ojos han estado centrados en el tema de corrupción. Hay algo importante y te hago la pregunta. Se vienen, en efecto, las elecciones municipales con una terna, espero yo, diferente, que pretenda lograr la tan ansiada renovación política. Qué importante es en ese momento la participación del ciudadano, no solo al momento de
de ir y votar, porque en el Perú los votos se compran con un saco de arroz, con un saco de azúcar, pero es momento también que se pueda hacer una campaña de información donde el ciudadano pues tome conciencia, básicamente, ¿no? En principio yo he sido bien crítico de este gobierno cuando se supo y se tuvo conocimiento de algunos actos irregulares por parte del presidente Kuczynski. Es más, yo he sido sumamente crítico y es más, he considerado inclusive la oportunidad de la convocatoria a nuevas elecciones en tanto y en cuanto este comportamiento vil de un intercambio, de un indulto humanitario o un supuesto indulto humanitario permitía a él mantenerse en el cargo. Yo he sido bastante crítico en ese sentido. Sin embargo, por la estabilidad democrática del país ante un hecho cierto, uno de alguna u otra forma tiene que ser bastante responsable y consolidar aspectos democráticos. En ese sentido, yo sugerí un cambio de gabinete y en ese cambio de gabinete lo que no ha habido es ese cambio real. Mantuvieron más del 50% de ministros manteniendo su establishment político. Pero es que qué difícil es poder asumir un cargo en este momento con un líder cuestionado, ¿no? Sí. Es jugársela. Pero cuando tú me decías si Kenji Fujimori va a asumir el activo y el pasivo de este comportamiento de apoyo hacia el presidente Kuczynski, él tomó la decisión de asumirlo como tal, porque sabía muy bien que el único que podía emitirle un indulto a su padre era el presidente Kuczynski, porque el único derecho discrecional que te da en la Constitución para el presidente es el derecho de gracia presidencial a través del indulto. Lo que hoy se cuestiona es que si el indulto como tal humanitario se consolidó en términos jurídicamente, y ya ese es un tema de otro tipo de debate. Ahora, respecto a la pregunta de esta renovación de cuadros, yo sí soy un optimista. Veo a personas que tienen una experiencia pública importante. Es importante las hojas de vida, lo que tú dices es sumamente cierto. Hay mucho sector de la población. Hojas de vida que sean fehacientes, ¿no? Porque ahora todos tienen unas hojas de vida increíbles, asumen el cargo y por ahí ni titulados son. Entonces, ahora, a ese punto hemos llegado en la política en nuestro país. Ahora, Claudia, es sumamente importante lo que acabas de mencionar. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE tienen un rol sumamente importante y la ciudadanía y el periodismo también. Es decir, aquellas personas que falsean documentación para presentarse a un cargo público e inmediatamente ven que estas personas no cumplen con los requisitos para efectos de poder o mienten en sus hojas de vida, inmediatamente tienen que ser expulsados. No podemos permitir o darnos el lujo de tener nuevamente políticos fascinerosos. Nuestros políticos tienen que tener una visión multidimensional, de largo alcance, que permita de alguna u otra forma servir a una gran población que a gritos pide algunos cambios. Mira lo que ha pasado en Chosica. El señor Bueno tiene 6 veces gobernando un distrito como Chosica y con problemas de sus aguas a través de los huaicos permanentes. ¿Qué obra de infraestructura le permitió en todo este tiempo de gestión y de gobierno realizar en favor de la población de Chosica? Y la población manteniendo el voto a favor de ellos. Es decir, no había un control y no había una fiscalización en ese sentido. Y aquí es donde entra a tallar la ciudadanía. ¿Por qué le renuevan la confianza? Porque les permite construir en zonas que son inhabitables, les da esperanza, les da una oportunidad de vida y se contribuye a la informalidad. Informalidad que es una triste también realidad en nuestro país. Hay mucho por hacer y eso demanda esfuerzos de parte y parte, creo yo. Un trabajo articulado entre nosotros como ciudadanos y las autoridades, pero somos responsables básicamente de lo que nos pasa. Tú hablas de un concepto importante que es la ciudadanía. Nosotros hemos crecido económicamente, no podemos negar eso. El Perú ha tenido crecimientos hasta el 8-9% en años anteriores. Ahora con la subida del cobre ha permitido, y algunos minerales más, ha permitido que a pesar de las dificultades en términos políticos, no se vea mellado en términos drásticos la economía. Es decir, nosotros
hay dos líneas, uno va corriendo lo económico y va corriendo lo político. Pero la gran labor hoy de los que de alguna u otra forma han asumido una responsabilidad para gobernar, tienen que entender de que nosotros en sectores A, B y C somos el 40% de clases medias, es decir, tenemos una consolidación de clases medias, pero hay un 70% también de un sector informal. Es decir, no se le está dando las condiciones a este grupo informal para pasarse a la formalidad. Y son este sector los que de alguna u otra forma mantienen la estructura y la dinámica económica del país. Razón por la cual nosotros tenemos la gran obligación, y cuando digo nosotros hablo en términos ciudadanos, nosotros tenemos la gran obligación de verificar hojas de vida, que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, permita que los procesos sean transparentes, que instituciones como Transparencia, el Acuerdo Nacional, instituciones, el propio periodismo que colabora inmensamente para que se sepan algunas actuaciones y algunos temas referente a las personas que aparentemente le damos el voto de confianza para el manejo de la administración de la cosa pública. El dinero, señores, del dinero de los ciudadanos no es el dinero suyo, no es su empresa. Tú eres el administrador de los recursos del Estado y en ese sentido tienes que cumplir con algunos parámetros en términos de gestión. Ojalá que sí, que el voto sea por convicción, que sea un voto informado. Ahora hay 1000 maneras de poder acceder a las hojas de vida de los candidatos y tenemos la responsabilidad de hacer un país diferente y la oportunidad va a ser en estas elecciones. Volviendo a lo que urge en este momento. Comienzan nuevamente las denuncias por la paralización del tema de obras en la reconstrucción con cambios. Hace 2 semanas estuvimos ante una variante climática. Comenzaron las lluvias y comienza la preocupación. Porque no hemos trabajado en el tema de reconstrucción, no trabajamos en la prevención y lo que podría ser peor, una coalición entre no prevención y lo que se ha dejado de hacer, nos va a llevar inevitablemente a la desgracia. ¿Qué debe de hacer el Estado en este momento para poder tratar los problemas que urgen y que se han dejado de hacer el año pasado por haber centrado los ojos en temas políticos? Yo soy muy optimista. El Perú es un país rico y está lleno de profesionales también muy competitivos. En ese sentido, lo que urge es que el presidente de Estado, el jefe de Estado, delegue, y como espero que esté delegando a su presidenta del Consejo de Ministros como una jefa de gobierno. ¿Por qué? Porque esa distracción política no permite él realizar su labor en términos de gestión. Es decir, él puede distraerse, pero la que sí no puede distraerse y no se puede dar el lujo de distraerse son sus ministros. Necesitamos ministros obreros. Necesitamos ministros que están en la cancha. Del diálogo y de la reconciliación, ¿crees que sea un gabinete que baje al llano, que conozca al ciudadano, que esté cerca de las necesidades del pueblo? Por ejemplo, yo creo que es un exceso por parte de poner el año de la reconciliación nacional. El proceso de reconciliación demanda muchos esfuerzos y más tiempo por indultar a una persona ciertamente cuestionada por algunos ilícitos. No te da derecho a que tú coloques como un año de la reconciliación, pero sí del diálogo y del consenso nacional. Es decir, nosotros tenemos que ir articulando. Tú acabas de dar una palabra básica, articular. Y eso, articular, significa que entre los ministros tienen que ponerse de acuerdo para efectos de poder empezar a ver el tema de la reconstrucción del norte, ver la manera, hay ejes de desarrollo en términos económicos, en términos educacionales. Por ejemplo, el factor educación, ¿cómo hemos avanzado en ese sector? Iván Drexler está haciendo ya un trabajo de gestión en términos institucionales o nos estamos distrayendo ante la actual coyuntura política. Es importante que vayan informando
los sectores, las carteras correspondientes, qué se está haciendo en el sector vivienda, qué se está haciendo en el sector agricultura, qué se está haciendo en el sector salud. Ayer yo he visto una noticia y te lo traslado porque para mí me ha indignado. Una madre de familia estuvo con su hijita de recién 2, 3 meses de nacida, la llevan al hospital de Villa El Salvador y lamentablemente no la atiende y la niña fallece. Es justo en pleno siglo XXI que estemos en una circunstancia de ese tipo cuando en términos de salud solamente hemos ido a ver el tema de las absorciones de las empresas de Incafarma que se ha monopolizado. No es justo. Hoy la gran labor fundamental es el recurso humano, que los líderes del país se preocupen por la gente, por la población. Es importante que vayan a los sectores donde hay muchas necesidades. No pretendamos que en el 2021 venga un fascineroso y tratando de enarbolar la bandera de cambios radicales, permita que ese crecimiento que hemos tenido no se pueda sostener en el tiempo. Es decir, necesitamos líderes que bajen y conversen con su población, obreros, gente que camine, conozca la realidad nacional y a partir de allí diagnostique y comenzar a hacer las cosas en favor de los más necesitados y en favor de la reactivación económica. La empresa privada siempre ha sido, y gracias a la actividad privada hemos ido logrando un crecimiento sostenido. Es el Estado que debe dar las condiciones para poder desarrollar y no estar en estas circunstancias en la cual estén distrayéndose por actos de corrupción que lamentablemente han pasado y siguen pasando hasta que hable y se corrobore la información de Jorge Barata, ¿no? Por supuesto. La Comisión Lavallato, todo el tema de corrupción nos va a tener ocupados bastante tiempo aún, hay mucho pan por rebanar. Pero yo creo que en este momento urge una pirámide de necesidades. Mientras funcione bien salud, interior y educación, yo creo que con esos pilares el Perú va a poder ir caminando. Más allá de si nos parece, si nos llena esta terna de este nuevo gabinete, bien llamado, mal llamado, del diálogo y de la reconciliación, yo creo que debe ser un gabinete de acción y de trabajo, que en este momento urge. Vamos cerrando un poco el tema, Miguel Ángel, ¿cuál es la proyección, en opinión tuya, en análisis, para estos 6 primeros meses? ¿Qué debe de hacer el Estado para poder, no tal vez devolverle la confianza al ciudadano, pero por lo menos en cuanto a trabajo? ¿Qué debe hacer hasta julio? Javier Barreda, que es una persona que ha sido el ideólogo del partido aprista y un hombre en términos políticos que conoce bastante el sector público, esperemos que haga un trabajo eficiente. En términos laborales, el tema de la flexibilización laboral va a permitir que muchos privados podamos ir logrando algún desarrollo sostenido en el tiempo sin vulnerar derechos fundamentales en el aspecto laboral, que sí es sumamente importante. Es decir, nosotros tenemos que mejorar nuestra legislación laboral en ese sentido y hay que darle mayor dinamismo, pero para ello tenemos que sostener o impulsar la reactivación económica, que es lo que no se ve por la incertidumbre política. Es decir, los empresarios no pueden de alguna u otra forma invertir para efectos por la incertidumbre política. Yo creo que ese tema es básico, va a permitir dar confianza. Las personas que invierten su dinero lo que buscan es un clima de confianza, un clima de estabilidad, un clima de oportunidad y no una circunstancia que pueda poner en sobresalto su inversión. En el tema de salud, es necesario que los sistemas integrales de salud se vayan consolidando. En el sector interior es importante el tema de la seguridad ciudadana, como bien lo ha señalado. Y en el tema de la educación hay que ir consolidando aspectos como, por ejemplo, el sector de 0 a 3 años. Ese es un sector que ciertamente no se ha tocado. Siempre el kinder
aparece a partir del 3 años hacia adelante. Pero hay estudios científicos que señalan que los niños, en términos de desarrollo, en interés cognitivo, va a permitir que estos desarrollen más en edades que fluctúan desde el nacimiento hasta los 3 años, porque fortalecen otro tipo de habilidades, y hay estudios científicos en ese sentido. Yo soy un optimista, creo y espero, el éxito de un gobierno es el éxito de todos los peruanos, pero nosotros tenemos que ser drásticos con las personas y esperemos las corroboraciones del señor Jorge Barata. El trabajo de la Fiscalía tiene que ser un trabajo ejemplar. Hay muy buenos fiscales que están haciendo un trabajo impecable y en ese sentido hay que fortalecerlos. El trabajo del Poder Judicial también tiene que ser impecable. Tienen una tarea histórica. El trabajo de la Policía Nacional en términos de investigación, conjuntamente con la Fiscalía, que es la directora de la investigación, ciertamente también tiene que ser ejemplar. Sin embargo, la hoja de ruta y los ejes de desarrollo ya están en el papel. Somos los seres humanos que de alguna u otra forma le damos impulso a ese desarrollo de tipo institucional. No necesitamos más normas que regulen y que de alguna u otra forma empecemos a desarrollar o a pensar crear la pólvora. La pólvora ya está creada, lo que falta es la ejecución de las mismas y en ese sentido necesitamos liderazgos nuevos que permitan sintonizar entre lo político y el ciudadano de a pie que ve en un país en crecimiento una posibilidad de desarrollo familiar, ¿no? En el panorama menos optimista de darse un nuevo destape en cuanto a corrupción que involucre y ponga en aprietos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, yo estoy completamente segura que Frente Amplio va a seguir promoviendo esta vacancia presidencial. ¿Vacarían al presidente? Es una coyuntura bastante compleja. Keiko Fujimori, con la expulsión de Kenji Fujimori, se ha desligado de su hermano, se ha desmarcado y ella entiende que tiene una posición bastante firme. Es más, el informe defensorial que cuestiona el indulto humanitario, no te olvides que el defensor del pueblo fue elegido con la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular. En ese sentido, entiendo que también, indistintamente a lo bien desarrollado académicamente del informe defensorial, existe un tufillo político que ciertamente habría que evaluarlo y saber cuál es el comportamiento. En lo personal creo de que la debilidad que goza el presidente su situación es precaria. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Me apena esa situación. Sin embargo, el Perú es primero, el país está por encima de las personas y aquellas personas que han actuado irregularmente tiene que caerle todo el peso de la ley y en ese sentido yo soy sumamente práctico y hay vicepresidentes que ciertamente podrían asumir y en el peor de los casos un escenario de convocatoria a nuevas elecciones sería una posibilidad real también, ¿no? Vamos a esperar con el correr de los días, las novedades y la agenda de trabajo. Yo te agradezco, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros, haber comentado un poco este ambiente político que se está viviendo. ¿Algo con lo que quieras terminar esta entrevista? No, Claudia, te agradezco. Fuerza Popular está pasando una coyuntura bastante atípica. Sin embargo, el Perú está por encima de los Fujimori. El Perú es más grande que los Fujimori. Y en ese sentido, lo que le toca a este gobierno es trabajar en favor de la ciudadanía principalmente, ¿no? Te agradezco, Muchísimas Miguel gracias. Ángel, hoy con nosotros comentando un poco el ambiente político.